¿De qué vamos a hablar hoy? Del retiro que hice en las Batuecas. Ah, buen tema, buen tema. Me interesan los detalles. ¿Vas a contar todos los detalles? Bueno, voy a contar los detalles que se pueden contar, los detalles normales. ¿Qué querés que te cuente? Bueno, también cosas que no se ven. A ver, alguna cosita, alguna perlita ahí. Bueno, veré qué puedo ir revelando. Bueno, vamos a ir al tema directamente. Las Batuecas. Las Batuecas es lo que se llama el desierto de las Batuecas. Desierto de las Batuecas no quiere decir que este sitio geográficamente sea seco, romo, áspero, rispio, como un desierto. No. Se trata, cuando se llama desierto dentro de la terminología cristiana, a lugares donde la gente va a buscar silencio, porque se entiende que la vida ajetreada, la vida moderna, la vida agitada, eh, impide por ese exceso de estímulos que uno se centre, que uno encuentre algo de interioridad. Nos pasa a todos que si vivimos a toda velocidad, que vamos de casa al trabajo y que tenemos que hacer trámites y ir de aquí hacia allá, y que está la televisión y que están los móviles y que está internet. Bueno, todo eso acaba siendo un bombardeo que mantiene nuestros sentidos constantemente estimulados, motivados, y eso por un lado es muy bueno, pero por otro lado es como si uno estuviera surfeando de ola en ola y jamás se sumerge en el océano. Siempre está por la superficie. Así que los momentos, como hemos hablado en otros programas, donde tenemos tiempo o posibilidad de ir hacia adentro, es cuando dormimos, básicamente, como si nos dieran un mazazo en la cabeza y quedamos ahí en silencio a la fuerza. Y eso es lo único que nos recupera hasta el día siguiente, que vuelve de nuevo el mismo dilema. Entonces, la meditación, los retiros como este, cumplen la función de generar una especie de isla de tranquilidad. Porque si yo me voy de vacaciones a París, bueno, me voy a divertir, pero el nivel de estímulo va a estar o igual o mayor del que tengo en casa. Voy a tener estrés por el tema de maletas, de horarios, de sacar el ticket de esto o de lo otro, o el billete. Y sin embargo, voy a tener por otro lado una descompresión, porque las cosas nuevas me entretienen. Sé que durante esa cantidad de días no tengo más responsabilidad que pasarla bien, aunque me estrese por esos detalles. Cosa que no pasa en un retiro. Cuando uno se va a un retiro espiritual, ya sea un ashram hindú, una comunidad hindú, un retiro de vipassana de 10 días de meditación budista, Theravada, o bien se va a un retiro, a un session de meditación zen, o se va a cualquier línea tradicional del mundo, incluida la propia cristiana, como fui yo en este caso. Esto aporta un nivel de silencio y de desconexión sensorial a nivel estímulo muy grande. Que no es para todos, es verdad, no es para todos. Si usted vive a tope, vive subido al caballo de la velocidad, vive como loco, bueno, le va a costar bastante parar y entrar en un silencio interior. Es decir, encontrarse con lo que siempre estuvo debajo y usted no veía porque estaba acelerado. Entonces el retiro es esta oportunidad. Es un sitio donde la gente no le va a hablar, donde usted puede estar haciendo sus cosas, pensando sus ideas y también dedicándose a la meditación o a la contemplación. La historia de este monasterio es larga. Allá por el 1600 más o menos surge como una de las fundaciones que hace Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila es esta carmelita que tuvo una gran vida interior. Se la considera una doctora de la Iglesia. Es decir, doctora de la Iglesia quiere decir que su palabra es muy importante. En su momento se pensó que podía estar endemoniada, loca y una serie de cosas que es normal. A todas las personas en su momento se las trata así, y más adelante la gente reflexiona y dice: bueno, ahora que lo pienso, me parece que después de que le quemamos todos los escritos, lo torturamos y lo quemamos también en la hoguera, era bueno, ¿eh? La verdad que lo que escribió, este pedacito que quedó, me gustó, ¿eh? Lástima que no nos dimos cuenta antes. Esto pasó con Orígenes de Alejandría,
que la iglesia le quemó todos sus escritos y quedaron 3 nada más o menos. Pasó con, no sé, Juana de Arco, Giordano Bruno y una serie de místicos y pensadores, las beguinas como Margarita Porete. El propio San Juan de la Cruz estuvo ahí al borde. Meister Eckhart lo llevaron también a un juicio de la Inquisición y estuvo al bordecito también de caer en las garras de la Inquisición. Es decir, muchas de estas personas destacadas, no solo aquí en Occidente entre los cristianos, sino también ha habido místicos musulmanes que han sido apedreados, asesinados, ajusticiados por herejes, ¿no? Por decir cosas que no iban con la ortodoxia. Dentro de la India, que tiene una amplitud muchísimo más grande, esto no sucedía tanto. Sin embargo, no dejaba por ello de haber celo, ¿no? Entre celo a lo propio de cada una de las corrientes hindúes y bueno, a veces ese rechazo por la contraria llevaba hasta la agresión física, pero eran menos. Los hindúes tienen esa capacidad de fagocitarlo todo y comprenderlo todo y contenerlo todo dentro de sus límites. O sea, todo lo que viene aparentemente a invadirlos, ellos lo meten dentro y en un santiamén están viviendo esa faceta nueva dentro de lo suyo que hasta ayer no la tenían. Entonces la historia de las batuecas data de la fundación de Santa Teresa. Fundó muchos monasterios y conventos y entre ellos se dice que la perla, ¿no? la fresa en la tarta, era este desierto de San José de las Batuecas, que no es más que un valle donde la gente de la zona decía que estaba endemoniado, que había seres que no eran humanos, ¿no? que caminaban por ahí, por lo tanto no querían habitarlo. Eran los pastores, agricultores, no querían habitarlo. Y vinieron los carmelitas, se establecieron y crearon su monasterio ahí, demostrando que no pasaba nada, ¿no? Y los pobladores se habrán mordido el labio inferior diciendo: ¿cómo no se me ocurrió a mí antes venir acá? ¿No ve que no había nada? Todos esos eran mitos. Si se me hubiera ocurrido antes, ahora tendría un montón de tierra, tendría. Y resulta que no, se lo quedaron los carmelitas. Así que los carmelitas establecieron ahí un desierto, básicamente buscando la vida eremítica. El ermitaño es el que justamente se retira a una ermita, se retira a un sitio alejado, normalmente solitario, no es que vive en comunidad, suele vivir solo. Entonces la idea de este desierto de las Batuecas, aunque vivan varios frailes, es que cada uno viva no en la misma casa y en distintas habitaciones, sino directamente como en una suerte de pequeñas casitas, llamadas ermitas, que rodean como en un anillo a la iglesia principal. Y luego otras ermitas, como esto es como un valle, el Valle de las Batuecas, imagínese un embudo hecho por montañas y en la base del embudo está el monasterio, ahí abajo. Entonces estos monjes o frailes se retiran a las ermitas muchas veces, pero no las que están abajo rodeando la iglesia, sino las que están arriba en la montaña, para tener silencio y tranquilidad. Esto fue así hasta que se dio la desamortización española, que fue un proceso mediante el cual todas las propiedades o gran parte de las propiedades de la iglesia pasaron al Estado. El Estado las vendió o las remató y las Batuecas fue compradas por manos privadas que la compraron por nada, por muy barato, y empezaron a explotar la madera de los árboles que había ahí y también usar la tierra para pastoreo, ¿no? de vacas y otras cosas. A los carmelitas los echaron, se tuvieron que ir y con mucha tristeza. Y bueno, la gente que lo llevó al principio no vivía en el propio Batuecas, sino en La Alberca, que es un pueblo que está a unos 13 kilómetros. Entonces no se enteraba mucho de lo que pasaba en las Batuecas. De manera tal que se suscitó un incendio en un momento y se quemó todo. Quedó, imagínense, de todo un monasterio con ermitas y no sé cuántas cosas, quedó, no sé, 2 habitaciones, 2 ermitas o 2 dependencias pequeñas. Todo lo demás se quemó. Todo lo que uno ve hoy es nuevo. Luego pasó de mano privada en mano privada, lo fueron comprando otras personas, ya todo quemado, y lo usaban para lo mismo, porque hay mucho corcho, alcornoque.
Entonces, de hecho, los primeros carmelitas trabajaban el corcho y hacían cosas con corcho. No sé exactamente qué, pero ellos modelaban algunas figuritas. Y no sé qué se hace con el corcho, si muebles, además de tapones o sea, corchos de bebidas alcohólicas, no sé. Entonces, fueron pasando de manos privadas en manos privadas las batuecas, hasta que se le ocurrió al director de cine Luis Buñuel comprarlo. Ese que trabajaba con Dalí, que era compañero de Dalí, bueno, Luis Buñuel, y quiso comprarlo para grabar películas, para filmar películas. Y esto puso el grito en el cielo a los carmelitas, que se pusieron muy nerviosos de que no solo ya era que lo compraba un privado, sino que además lo iban a usar para hacer cine, ¿no? Algo que para ellos era sumamente sagrado. Entonces parece que una familia afín a los carmelitas compró esto y o lo donó o quedó ahí, pero quedó muy cerca de los carmelitas, tuvo unas vueltas más y finalmente, porque ahí se desató la Guerra Civil Española, pasó a ser zona roja, las batuecas, y finalmente regresó, después de muchas vueltas, a las manos de los carmelitas hasta el día de hoy, los cuales tuvieron que reconstruir la mayoría de las dependencias. Todo lo que hoy vemos está hecho nuevo. De hecho, la hospedería donde yo me hospedé, valga la redundancia, fue inaugurada en diciembre pasado, ¿no? O sea que diciembre del 2015, o sea que es nuevo, nuevísimo. Y así todas las dependencias que están ahí. Y continuamente se van edificando cosas nuevas. Por eso, de todas las ermitas que había en la montaña, no las de abajo, solo queda en pie una que ha sido reconstruida, preparada para que los huéspedes, como estuve yo, bueno, usted va de huésped y si quiere se hospeda no en la hospedería como hice yo, sino en la ermita misma, en el medio de la montaña y en la soledad. ¿Qué le parece? Dentro de los primeros carmelitas que había, allá por el 1600, hubo uno llamado el Padre Cadete, que era muy conocido, muy destacado. El Padre Cadete era un hijo de militares y que recibió, por lo tanto, como doctrina militar o entrenamiento militar en un liceo y de familia muy pudiente al mismo tiempo. Le llamaban Padre Cadete porque cuando entró como fraile era la forma de recordar que él había sido militar, ¿no? Entonces, Padre Cadete. ¿Qué hacía el Padre Cadete? Bueno, pidió ir al desierto de Batuecas porque cuando le estaban haciendo el entrenamiento militar, él se quejaba con su madre pidiéndole constantemente que quería dejarlo y que quería hacerse monje o fraile, y tanta fue su insistencia que lo logró. Hizo su adoctrinamiento carmelita, y cuando tuvo que, digamos, decidir hacia dónde iba a dirigirse, parece que dentro de la regla carmelita hay un apartado que permite como ampararse, ¿no? En el desierto. Uno puede decir, por ejemplo, no quiero que me envíen a ninguna misión en ninguna parte del mundo. Yo quiero ir al desierto de las Batuecas y me amparo en el artículo número que está acá, en el código de la orden carmelita, por favor. Así que el Padre Cadete lo enviaron al desierto y pidió vivir una vida muy austera, y enseguida quiso irse a una ermita de la montaña. Y esta ermita fue una ermita que se llamó la Ermita del Alcornoque. Cuando estuve ahí no entendí muy bien si era que había sido construida dentro de un alcornoque o que si el alcornoque se apoderaba continuamente de la ermita porque seguía creciendo y el Padre Cadete tenía que mantenerlo a raya. Hoy en día el alcornoque ya se hizo cargo totalmente de la ermita, pero parece que era una ermita muy pequeña y muy incómoda, donde este padre, que también ya era justamente sacerdote, había hecho el seminario, o sea que podía consagrar y todo eso, bueno, pasaba sus días en una vida muy austera, ¿no? Los ermitas, los ermitaños, viven normalmente retirados del mundo. Ya la idea de monje nace con el proverbial San Antonio, allá por los primeros siglos del cristianismo, que eran gente que se retiraba al desierto, ahí sí de verdad, al desierto de Egipto,
porque eran perseguidos por el Imperio Romano, cuando el cristianismo todavía no había sido aceptado. Entonces, recuerde que allá por el 329 o algo así, Teodosio fue que, creo que era el 329, aceptó al cristianismo. Lo instauró, perdón, como religión de Estado. Entonces, hasta ese momento se los perseguía, aunque Constantino anteriormente ya había aceptado el cristianismo, eran bien vistos, pero antes de eso la persecución era muy cruenta, era la muerte, era el martirio. Entonces se iban estos monjes que se llaman genéricamente los padres del desierto o los padres de la iglesia oriental. En ese momento no había iglesia ortodoxa griega, rusa o católica romana, no había, era todo lo mismo. Entonces estos padres se iban al desierto y ahí vivían y llevaban vida lo que se llama eremítica. Es decir, no solo eran monjes, monje significa mono, uno, solo, sino que también además llevaban vida de ermitaño, porque se retiraban de sus compañeros, a veces no vivían en comunidad, sino en soledad, y todavía existen hoy en día, por ejemplo, la iglesia copta, la iglesia de lo que sería Egipto hoy en día. También hay zonas donde se vive en completa soledad en la montaña, a veces por tiempos cortos y a veces permanentemente. Estos primeros monjes que se iban a vivir así, frailes, en las Batuecas vivían de manera muy cruda. Su propia regla monástica decía que tenían que ser muy austeros, vestir con la ropa más pobre que encontrasen, no comer carne porque es un objeto de lujo, sino comer verduras crudas y cocidas, frutas y cosas que se pudieran mantener fácilmente, que más o menos los alimentasen y que no requiriesen mucho ni gasto económico ni esfuerzo para preparar. Entonces estos ermitaños vivían así, cada uno en su ermita, que imagínense, yo conté los pasos que tenían de tamaño esas ermitas y eran 10 pasos por 3 pasos, más o menos. 10 pasos largos por 3 pasos largos. Ese era el tamaño que tenía una ermita, hechas de piedra, con la calefacción era el fuego. Imagínense, ¿no? 1600, no había ni corriente ni nada, había un frío que calaba los huesos. Ahí vivían estos monjes, estos frailes, cada uno tenía un campanario ahí en sus ermitas, y así sea que vivieran arriba solos en la montaña o que vivieran en una de las ermitas que estaban rodeando a la iglesia principal abajo, ya más cerca de sus compañeros, todos tenían una campana que hacían sonar en el momento en que era el llamado a la oración, era el horario de la oración. ¿Cómo sabían el horario si no había, digamos, relojes a pila ni cosas así? Bueno, supongo que habría algún reloj en todo el monasterio con mecanismo, y si no, se utilizaban los relojes solares que solían tener los monasterios, que no eran más que un dibujo hecho en el suelo o en la pared, con un palito, ese clásico de reloj solar, y que marcaba, según el movimiento del sol, cuando era el momento de cada uno de los momentos de meditación o de oración del día. Este monasterio de las Batuecas así soportó, por ejemplo, la invasión napoleónica. Cuando Napoleón entró en España, para que se llevó al rey preso y todo eso, que generó de paso la independencia de países de América Latina, como la Argentina, aprovechando esta situación. Bueno, en esa época, 1800 o por ahí, en esa época fue que estas Batuecas soportaron este embate, porque muchos monjes huyeron pensando que, bueno, vienen los franceses, nos pasan a cuchillo, pero bueno, otros se quedaron y resistieron. Y aparentemente no, mientras otros monasterios fueron quemados, destruidos, las Batuecas en ese sentido se salvó. Así que luego, hasta el día de hoy, que se ha reconstruido, sigue funcionando de una manera realmente muy eficiente. Entonces, la historia tiene que ver con eso. Fundación allá por el 1600, privatización luego con la desamortización española, incendio, destrucción, paso de mano en mano, finalmente vuelve a los carmelitas y se vuelve a reconstruir.
soportó también la guerra civil, como tantos otros sitios en España. Algunos quedaron derruidos. Este monasterio en ese sentido se salvó. El monasterio tenía la clausura papal, ¿no? Y la sigue teniendo. La clausura papal es cuando el papa determinaba que cierta zona era privativa solo de los monjes. Como decir, de este muro para allá solamente los monjes pueden entrar. ¿Y no podía entrar nadie más? No, nadie más. Como que, por ejemplo, un perro podía entrar. Bueno, sí, un perro sí. Y entonces, ¿qué era lo que no podía entrar? Bueno, por ejemplo, no podía entrar una mujer. Como era un monasterio de hombres, la clausura papal decía que si entraba una mujer, quedaba inmediatamente excomulgada. Esto quiere decir que nunca más podía comulgar en su vida, con lo cual usted dirá en esta época, ¿y a mí qué me importa? Me voy a ser budista y ya está, o me hago musulmán. Bueno, pero en esa época no. En esa época no había otras religiones dando vueltas. Si había, se conocía el Islam y era el enemigo. O sea que si a usted lo excomulgaban, usted se quedaba fuera del universo directamente. Era lo peor que le podía pasar. Era como cuando a un griego lo exiliaban, más o menos. Entonces, si entraba una mujer al monasterio, pero ahí aclaraba que no importa por qué razón fuera, se podía, no sé, tener convulsiones, desmayar o lo que fuera, no se la podía hacer entrar. Y si algún fraile era el agente de que esto sucediese, que la entraba, digamos, ese fraile quedaba también excomulgado. Así que era durísimo en esa época. Hoy en día no. Es decir, hay una clausura todavía, es decir, una zona que es privativa de los frailes, y luego en las hospederías, básicamente los que van a hacer retiros, cuando yo fui por lo menos, eran el 99% mujeres. Había 2, 3 hombres, pero la mayoría eran mujeres. Es decir, que los tiempos cambian y los monasterios también se adaptan. Entonces, la orden que lleva este monasterio es los carmelitas. Para que usted se dé una idea, los carmelitas es una orden muy antigua, pero los exponentes más clásicos son San Juan de la Cruz, este místico español que compuso unas poesías grandiosas, que lo metieron preso sus propios compañeros religiosos, con la pretensión de que se muriese en la cárcel. ¿Por qué? Porque bueno, él quería hacer unas especies de renovaciones dentro de la orden carmelita que lo amparaba bajo el término descalzos, ¿no? Hasta ahí eran los carmelitas y él empezó a diferenciar entre los carmelitas calzados y los descalzos. Esto quería decir que él pretendía hacer la orden de nuevo más austera, cosa que a sus compañeros no le gustaba y por lo tanto lo metieron preso. No era idea de él, la ideóloga de este asunto era Santa Teresa de Ávila, que tenía estas ideas, estas sensaciones, y lo convocó a San Juan de la Cruz para que llevara todo esto adelante. Entonces, Teresita de Lisieux, ya más cerca de nuestro tiempo, la que le dicen la santa francesa, ¿no? Teresita de Lisieux, mucho más dulce y humilde y sencilla, comparada con Santa Teresa, que era una gran, tenía gran personalidad, tenía dones de mando. San Juan de la Cruz, un gran místico, un teólogo, un filósofo. Teresita de Lisieux era más sencilla. Bueno, estos tres son los exponentes más clásicos dentro de la orden carmelita. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila eran de la misma zona española, mientras que Teresita, como su nombre lo indica, era de Lisieux, ¿no? En Francia. Entonces, este monasterio tiene la clausura papal, que hoy en día solo implica algo más protocolar. Yo, de hecho, por error me metí en una zona que era de la clausura del monasterio y después una compañera de retiro me explicó, de ahí no hay que pasar, de ese muro, porque ahí está la clausura papal. Entonces, cuando uno va a hacer un retiro como esto, ¿por qué va uno a un lugar que parece tan medieval, con ideas tan represivas, con monjes que, yo le cuento, en esa época usaban lo que se llama cilicio? El cilicio es una especie de cinturón que usted se pone, ya sea en el vientre, en el pecho, en las piernas, en un brazo si quiere, que está hecho o de un tejido de un entretejido básicamente, con puntitas que salen
hecho con un hilo muy duro para que se le clave en la piel y le raspe y le moleste y le pinche, algunos hasta de metal, que servían para mortificación, fíjese. Y después estaba la disciplina. La disciplina es lo mismo, pero en forma como de látigo, que usted se lo da en la espalda, ¿no? El clásico. Es decir, los monjes usaban eso. San Juan de la Cruz lo usaba también, Santa Teresa lo usaba también, me lo contaba el padre Ramón, que es con el que hablé aquí en el monasterio. Es decir, eran en esa época, tenían una visión muy dura de la espiritualidad, de mucha austeridad, privación, automortificación, y a decir del padre Ramón, vivían 30 años después, claro. Hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día hay un retorno, me decía el padre Ramón, al Jesús, decía, judío. El Jesús judío era el Jesús que bailaba, iba a bodas, se reía, bebía, comía, ¿no? Estaba con una prostituta, no tenía problema con eso. Es decir, para él lo sensorial no era problema, porque para el mundo judío no lo es en general. Uno lee el Antiguo Testamento y no hay célibes, no hay tampoco gente que se torture. Hay gente que se pone contenta porque tiene más hijos, porque tiene ganado, porque la cosecha le fue bien. Es decir, el judío es alguien que celebra la vida, celebra lo que Dios le da en la vida, básicamente. Y las cosas que pide suelen ser cosas para la vida. Ni siquiera el judío es alguien que piensa mucho después de la muerte. El judío normalmente no tenía una idea post-mortem ahí fija. Había algunas sectas que tenían algunas ideas, pero en general no. Mientras que el cristianismo paulino, mucho más platónico, sí empezó a postular un post-mortem, empezó a postular esta idea platónica de que el mundo es negativo y el mundo espiritual, por otro lado, es positivo, que el mundo carnal es negativo y el espiritual es positivo, por lo tanto hay que deshacerse del carnal para llegar al espiritual, y entonces se ocurre todo esto de ayunos, celibatos, austeridades, ¿no? Privaciones, mortificaciones, para mantener a raya, para que no avance el mundo carnal y así poder conseguir el espiritual. Dice el padre Ramón, que en un ratito vamos a escuchar su fantástica entrevista, que eso no es el cristianismo, dice él. Para él el cristianismo, yo le pregunté, bueno, ¿qué es? ¿Cómo lo definiría el cristianismo? Y me dijo, amor. Pero no este amor de sentimental o sensiblero, de estar, no sé, deshaciéndose simplemente por el prójimo a lágrimas y no sé qué. No, no, no. Amor es vínculo, amor es relación, amor es conexión. Conexión con el otro, conexión con la divinidad, conexión con el placer y los sentidos también. Pero claro, mesuradamente, espiritualmente podríamos decir. Entonces él habla de una forma de vivir la religión, la espiritualidad, que esto se aplica a cualquier corriente que uno lleve, de cualquier religión del mundo o de cualquier tradición, que no niega lo sensorial, sino que encuentra lo espiritual en lo sensorial, muy parecido al Tantra. Esa es la visión del padre Ramón, que obviamente está dentro del marco de la Iglesia Católica, es bajo la orden de los carmelitas y con toda esa institución en sus espaldas. Sin embargo, como una vez dijo el padre Mujica en la Argentina, dijo un gran intelectual que se hizo sacerdote, y cuando le preguntaban, ¿cómo usted un gran intelectual, un lector de libros, un hombre que disfruta del pensamiento, se mete en algo tan anacrónico, tan oscuro como es la Iglesia Católica? Y él dijo, yo me acerqué, no sé por qué, por casualidad, supongamos, y pensé primero, bueno, aquí no voy a tener ni cabida, no voy a estar encarcelado. Y descubrí, dice, que tenía un espacio de libertad dentro de lo que elegí. Y bueno, eso me gustó. Entonces, y se quedó. Es decir, él encontró la posibilidad de seguramente estudiar, leer. De hecho, el padre Ramón lee muchísimo de filosofía, de historia, de crítica religiosa, de historia y revisionismo histórico del propio Jesús. Lee y estudia a muchos pensadores
y no solo de Occidente, sino de Oriente. Yo hablaba con el padre Ramón y él me hablaba de Samadhi, de Vipassana, de Zen, me hablaba de Nirvana, me hablaba de un montón de cosas, de pensadores hindúes, de un montón de cosas de otras culturas, que no hubiera sucedido esto varios siglos atrás, y a veces ni 50 años atrás. Entonces, la apertura de este hombre, que dentro de un ratito escucharemos su entrevista, realmente es inusitada. Y eso demuestra que se puede encontrar un espacio de libertad dentro del marco de una tradición. ¿Por qué digo dentro del marco de una tradición y no fuera de ella? Porque básicamente uno no puede estar fuera de ninguna tradición, o sea, de todas las tradiciones. Uno siempre está dentro de algo. Uno dice, por ejemplo, yo no quiero ser anarquista. Y bueno, si uno no es anarquista, no lo será, pero caerá dentro del comunismo, caerá dentro del neoliberalismo. Y si no quiere ser neoliberalista, ni comunista, ni anarquista, y bueno, se hará, no sé, pesimista, qué sé yo. Alguna cosa acaba siendo, porque algún marco de comprensión de la realidad uno debe tener para poder aprender, captar al mundo. Entonces, es imposible no tener ninguno de estos marcos. Vamos a escuchar una canción, así reflexionamos sobre estas cosas, una versión también en chill out, en este caso de nuestro amigo Michael Jackson. Y cuando volvamos, vamos a profundizar más en las batuecas y vamos también dentro de un ratito a escuchar la entrevista de el padre Ramón y también de Beatriz Canals y las palabras del amigo Marco. No se vayan.